viajes. Ahí probé, por única vez en mi vida, en un rápido viaje a un pueblo colindante con Turquía, el fuerte café turco. Me impresionó su fresca y hermosa temperatura procedente de sus nevadas montañas, las cuales, según me contaban los guías, ya les habían ocasionado horribles experiencias, pues en invierno y por causa del enorme acumulamiento de nieve, habían sufrido atroces avalanchas con pérdida de vidas y grandes daños materiales. En fin, que conocí esa raza kazaja, valiente y brava, solo comparada con la raza del norte de México. De ahí viajamos a Tashkent, capital de la República de Uzbekistán, donde admiramos su hermosa y elaborada artesanía, donde se acentuó más su estilo de vida muy parecido a los mongoles, al igual a los que acabábamos de conocer, y su fisonomía típica oriental, lo cual me dejó muy impresionado, ya que recordaba los cuentos de Atila y de otros muchos personajes guerreros. Me dio mucha alegría que el gobierno soviético respetaba el lenguaje de cada país que compone la Unión, de tal modo que en cada república la población es o trilingüe. Me acordé de mi México querido, cómo se han estado perdiendo muchas lenguas por no implementar programas para incentivar el bilingüismo. Y eso, desde mi punto de vista, encierra una gran discriminación. Pero mejor cambiamos de tema, pues si no, nunca acabaríamos. Y además, ese tipo de temas me deprime. Enseguida partimos rumbo a la ciudad de Tbilisi, capital de Georgia, tierra natal de Stalin. Ahí nos impresionó la industria de la guerra, además de la disciplina de sus trabajadores agrícolas y citadinos, además de los grandes recuerdos históricos que dejaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y a su paso rumbo a la conquista de Leningrado. Por último, arribamos a la ciudad de Leningrado, antes San Petersburgo y actualmente Petrogrado, y admiramos su hermoso palacio de invierno, donde el zar Pedro el Grande decidió no solo construir dicho palacio, sino toda una ciudad, bautizándola con su nombre y haciéndola capital y sede de todos los poderes de toda la Rusia. También conservan recuerdos de la sangrienta invasión alemana y se aprecian cicatrices históricas de aquellos tiempos. Es que por muchos meses resistieron el embate de los feroces huestes hitlerianas. Recuerdo que a lo largo de cada país que conocimos, cuando realizábamos el recorrido matinal hacia cualquier factoría o aldea rural o en las mismas ciudades, la mayoría de los mexicanos preguntaban por la ausencia de población infantil en las calles, como comúnmente se ve en América Latina y a la que estábamos acostumbrados a observar en el mundo occidental, y no se diga en México. A lo que nuestros guías nos contestaban que absolutamente la totalidad de los infantes se encontraban recluidos a esa hora en diferentes centros educativos. Eso me permitió justipreciar y razonar cómo cambian los patrones, costumbres del mundo capitalista y del socialista. Y lo más importante, cómo es que tenemos tan falsas conceptuaciones y prejuicios sobre lo que se ha dado en llamar Rusia. Y me dio envidia de la buena ver que nuestra niñez está huérfana de esos beneficios por culpa de nuestros malos gobiernos. O dígame lo contrario,
Pero lo que más me alteró fue la opinión que externaron algunos turistas que nos acompañaban, al declarar que les parecía muy triste la ciudad sin niños en la calle. Saque usted sus deducciones. Las conclusiones de este viaje fueron que todo lo que nos cuentan la prensa y la televisión, y por ende la mayoría del pueblo de Estados Unidos, es mentira. Es todo lo contrario. Esos seres humanos viven de forma diferente a nuestras costumbres, dictadas por el poderoso vecino del norte, que de forma tramposa y con tácticas psicológicas muy especiales nos induce a ser consumistas, entre otros vicios sociales y políticos. Y en la Unión Soviética las vivencias están orientadas hacia la producción y el servicio, amén de altos valores humanos y sociales. Todo habitante tiene trabajo y escuelas seguros. Cada año tienen vacaciones gratis, al lugar que quieran, dentro de la geografía de los 14 países que forman esta maravillosa unión, hasta que fue pulverizada por las estrategias imperialistas, sobre todo de Estados Unidos. Los profesionales, médicos, ingenieros, etc., tienen un estilo y un rango superior al de los demás en cuanto a condiciones de vida. En una de tantas reuniones de obreros nos manifestaba uno de ellos que se le asignaba a cada uno una cantidad de producción de tazas, por poner un ejemplo. Y como él realizaba su trabajo con buena disposición, alcanzaba a fabricar un poco más de la cantidad asignada. Ya llevaba la producción personal adelantada unos 2 o 3 años, y por tanto podía exigir que le dieran un receso e irse a descansar donde le diera la gana, sin hacer absolutamente nada, por el tiempo que había adelantado su trabajo, pero que no lo hacía por convicción propia, porque de esa forma ayudaba a su patria y porque sentía la responsabilidad de seguir produciendo. ¿Se fijan la diferencia de mentalidades con nuestros obreros? Otra cosa causaba rareza, y no se explicaban por qué traíamos joyas o cadenas de oro, esclavas, etc., como parte de nuestro atuendo. Para ellos no tenía ningún significado, además de que no obtenía ningún provecho físico el ostentar tales aditamentos. En fin, que era una sociedad fascinante, diferente y contraria a nuestra idiosincrasia. Lo vergonzoso del asunto es que conviví con nuestras intérpretes y me impresionó mucho una de ellas. Hablaba 7 idiomas, tenía una vasta cultura literaria, científica e intelectual. No noté entre sus pláticas ninguna connotación religiosa. No estaba influenciada por prejuicios sociales, como el chisme, los celos, las creencias en cosas esotéricas, miedo, espantos, empachos, etc. Las vírgenes o los santos no eran tema de conversación o de creencias. Poseían amplios conocimientos en historia universal, filosofía, política, etc. En fin, era un ser excepcional, dotada de una regular belleza, dueña de unos hermosos ojos verdes, rubia y de rasgos caucásicos, y cuando menos lo acordé, perdí totalmente el juicio al estar con ella, y bajo estas negativas formas de comportamiento humano en las que me encontraba por esos días, se presentó en este mundo Cipatli. Estando en la URSS, decidí llamar para enterarme del nacimiento
Y para mí lo más importante, saber el sexo de mi tercer producto. Yo quería un varón. Me contestó mi esposa que había nacido otra niña. Platicamos cosas intrascendentes y nos despedimos, prometiéndole un pronto regreso. Inmediatamente, mi novia en esos instantes organizó una fiesta debido a este importante acontecimiento. Todo se desarrolló en un salón del centro de Moscú para celebrar tal suceso de la llegada de mi tercera hija. Yo, inmaduro hasta las cachas, estaba fuera de mis cabales y hasta llegué a pensar en quedarme a vivir para siempre en esas tierras, olvidándome de mi familia. Pero, a mi regreso a México, el tiempo, el razonamiento y el calor familiar me hicieron reaccionar y recapacitar en el trágico error en que me encontraba. Y una ocasión en que me pilló mi esposa sosteniendo una llamada telefónica hasta Leningrado, donde tenía su residencia mi nueva conquista, desperté a la realidad y en una decisión tajante enterré esa enfermiza pasión equivocada y que estuvo a punto de dar al traste con mi hermoso matrimonio. Me sentí muy aliviado y me empeñé en recuperar el amor y la confianza de mi esposa. Para empezar, recurrí a mis 3 tomos de México a través de los siglos, en busca de un nuevo nombre propio, para endosárselo a mi pequeña recién nacida, a la cual mis intenciones eran de bautizarla con el nombre de Galia, como así se llamaba la soviética con la cual tuve ese romance que arriba les platico. Afortunadamente entré en razón y por fin encontré 1. Zipacli, que poéticamente significa, dentro de los poemas del rey poeta de Texcoco, luz del amanecer, y la coligan en los códices naoas con la diosa de la fertilidad, aunque literalmente significa lagarto. En ese segundo lugar nos dedicamos a buscarle dignos padrinos a nuestra bebé. Todos lo encontramos en la pareja formada por el general Alfredo Navarro Zuluaga y Aurorita Guevara de Navarro. Se descolgaron desde su Mérida querido y entusiasmados arroparon a nuestra querida hija. Se preparó un magno festejo, como todos los que celebramos para este y todo tipo de acontecimientos muy especiales. Para esto tenía mi lugar predilecto, un ranchito ubicado a la salida del pueblo, pegado a la carretera rumbo a Villahermosa. Una modesta casita entre frondosos árboles, donde destacaban varios enormes mangos. Cuántas fiestas, carnes asadas, etcétera, desarrollamos ahí. Ese remanso de paz que estaba al cuidado de mi hermano Ernesto me dio a mí y a mi familia y amigos incontables días de felicidad y paz. Bueno, hasta mis suegros y mis padres llegaron a disfrutar de ese oasis de felicidad. Y ahí celebramos los primeros 50 años de mi hermano mayor, Rodolfo, lo cual a mí me causó una singular experiencia mezclada de admiración, sorpresa, incredulidad, etc. Pues se me hacía un hecho extraordinario que un familiar tan cercano a mí llegara a tantos años de vida, por lo que ese día me dediqué a gritarle sin asomo de irrespetuosidad: ¡Tostón! ¡Tostón!, en referencia a sus fabulosos 50 años de vida. De modo tal que desde ese día consideré ese límite de edad
como la plenitud de mi vida. Cuando eso sucediera, mientras tanto, ese maravilloso momento lo veía como una meta sumamente lejana. Y de pronto sucedió. Terminé de pagar los 5 millones de pesos que le debía a una institución financiera. Sinceramente se los digo, no lo podía creer. Llegué a la casa, a la parte alta de la clínica, eufórico y loco de contento, como diría el jibarito, cuando compuso tan hermosa canción para contagiar y celebrar junto a mi esposa y a mis hijitas este enorme acontecimiento. Fue un momento histórico en mi vida, comparado solo con mi boda y el nacimiento de mis hermosas hijas, y en la actualidad con el nacimiento de hasta este momento 3 nietos queridos. A los pocos días me citó el gerente del banco, el señor Molgora, me felicitó y me ofreció otro crédito con el doble de capital de inversión. Antes de continuar, debo decirles que como ya habían transcurrido varios meses de esos acontecimientos y mis adeudos habían desaparecido, el pago a los proveedores y a la institución de crédito, mi cuenta bancaria aumentó enormemente, por lo que en ese momento era un hombre rico. Pues bien, dicho señor Molgora ya me tenía un plan de inversión y desarrollo para dicho capital, como era la construcción de un motel a las afueras de la ciudad, en un gran terreno que poseía y que años atrás fue la primera inversión que hice, y que, como ya les comenté, otra forma de aumentar mi capital era la compra de ranchos ganaderos y contemplar la construcción de un edificio de departamentos. Eran factibles positivamente todos esos polos de desarrollo y, entre preocupado y satisfecho, se lo fui a comentar a mi esposa. Les confieso que en mi interior yo ya quería parar esta espiral capitalista, pues era sumamente desgastante y angustiante. Los fines de semana, las quincenas, los principios y los fines de mes. ¿Por qué? Pues porque eran los días en que tenía que reunir grandes cantidades de pesos para cubrir el pago del personal a mi servicio, pago a mis proveedores, los materiales de construcción, etc. Y lo principal, el pago a la institución bancaria. Afortunadamente, siempre cumplí con esas encomiendas durante los años que duró mi millonario adeudo bancario, pero apenas estaba saliendo de una y ya se me estaba amenazando con otra. ¡Qué dilema! Durante el trayecto a mi casa se me ocurrió la siguiente idea. Como había decidido darle la responsabilidad de la decisión de nuestro futuro a mi esposa, le plantearía 3 opciones. 1. Aceptar la oferta bancaria, aunque eso representara para mí continuar sobándome el lomo y vivir entre zozobras y deudas financieras. La segunda era construirle una gran mansión a mi adorada esposa con el mejor desarrollo inmobiliario de la ciudad, rodeada de sirvientes y jardines a todo lujo. O la tercera, iniciar una serie de viajes por todo el mundo. Así es que no se lo pensó 2 segundos. Y para mi alivio y beneplácito, ¿qué creen que escogió? Pues escogió la última opción, y así decidimos efectuar la gran aventura de viajar, iniciando así la vuelta al mundo.